Enrique Salazar, 58 años, empresario en bancarrota que había visto cómo se deshacían sus fábricas y se le escapaban las nóminas como agua entre las manos, compró por impulso una casa desechada en las afueras de Villamayor, pensando que sería un refugio barato y una posible inversión. Lo que halló en el ático fue algo inimaginable, que cambiaría el sentido de su caída y lo obligaría a replantear no solo su dignidad, sino también su relación con una comunidad que lo había observado caer en silencio. Era verano de 1999, cuando Enrique firmó los papeles en el despacho del notario, pero la casa que compró parecía detenida en otra década, ventanas que crujían al menor suspiro, tejas partidas, la madera de la escalera marcada por generaciones, polvo que olía a tabaco y a papel viejo. Puedes imaginar la mezcla de vergüenza y alivio de un hombre que había perdido la empresa y que ahora caminaba con la llave nueva en el bolsillo hacia un hogar que nadie quería, pero que prometía una segunda oportunidad si aquel ático guardaba lo que él necesitaba. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja un like, porque la última página de esta historia devolverá la esperanza de maneras que ningún balance podía prever. ¿Qué harías tú si al abrir un viejo baúl encontraras clatas que desvelaran secretos de tu propia familia y la responsabilidad sobre tierras que nunca supiste que existían? Esa pregunta siguió Enrique como una sombra cuando, al subir la escalera que crujía, notó una puerta pequeña empotrada bajo la cumbrera del tejado, cubierta por telarañas que brillaban como hilos de plata a la luz que se colaba por la claraboya. No era solo un hallazgo, era un nudo de memorias, documentos y voces que pedían ser escuchadas. La casa estaba en un barrio que llamaban la Colina de la Nevera, por una vieja nevera oxidada que había quedado en el jardín de la casa mayor, y en ese microcosmos la vida se regía por una mezcla de compadreo, rencor y costumbre. El cura de la parroquia, Padre Miguel, oficiaba misas que reunían a las familias los domingos. Teresa la tendera servía café a cambio de confidencias, Lucía la costurera conocía cada historia de parto y de duelo. Julián, el capataz retirado, a veces acompañaba el silencio con su mirada. Carlos, el gestor del banco regional, era el que en última instancia dictaba quién podía respirar económicamente y quién debía asfixiarse. Ana, la joven concejala, iba y venía con papeles y promesas. Enrique pronto añadiría su nombre a la lista de personas que, por azar o por culpa, entraban en la trama de la Colina de la Nevera. La casa había pertenecido a una familia, los Moretti, quienes se habían marchado en los años 70, dejando todo intacto como si el tiempo no fuera con ellos. Y entre harapos y muebles cubiertos con sábanas, Enrique descubrió una caja de madera clavada bajo el suelo del desván, su tapa sostenida por clavos oxidados y por el silencio. Al tirar de la caja, el olor fue lo primero que golpeó. Polvo mezclado con goma vieja, papel amarillento y un perfume tenue de lavanda que parecía haber quedado atrapado en las fibras desde otra vida. Sacó los documentos con manos que temblaban no solo por la edad, sino por una mezcla de adrenalina y miedo. Entre las cosas había cartas, mapas, un cuaderno de tapas negras con páginas llenas de una caligrafía apretada y una documentación de propiedad apenas legible. Al abrir una carta, leyeron sus dedos las primeras palabras, escritas en tinta que había perdido intensidad pero no verdad. Si alguna vez alguien encuentra estas líneas, sepa que la tierra nos llevó y nos trajo, y que la verdad no pertenece a quienes la esconden. Esa voz epistolar, al principio solo trazos en papel, fue transformándose en un personaje, el antiguo dueño que firmaba como Vicente Moretti, un nombre que resonó en la colina como la campana de una noticia inesperada. Enrique sintió una punzada de responsabilidad y curiosidad, una mezcla peligrosa para alguien que venía de perderlo todo. La siguiente semana en Villamayor se convirtió en una sucesión de pequeñas ceremonias cotidianas, vecinos que observaban desde las ventanas, niños que se asomaban al tablero de madera y voces que, aunque quedas, decían más que el rumor del viento. Desde el primer día, Lucía trajo café y le ofreció una manta vieja. Teresa le dio pan recién horneado. Julián lo llamó para advertirle que no hiciera ruido. El padre Miguel bendijo la casa con una vela. Ana le sugirió que regularizara la compra con la administración local antes de que aparecieran complicaciones. Y Carlos sonrió con frialdad cuando supo que la propiedad había cambiado de manos.
La comunidad se convirtió a la vez en testigo y jurado de la caída y posible resurrección de Enrique. Mientras tanto, en un bar cercano llamado La Pila, Enrique intentó explicarle a su amiga de siempre, Marta, quien había sido su mano derecha en la fábrica antes de la bancarrota, lo que significaba haber hallado las cartas. «No sé si esto es una maldición o una oportunidad», dijo él, la voz áspera por las noches de insomnio. «Me gustaría creer que es lo segundo, pero en mi situación cualquier papel puede ser una trampa». Marta lo miró con una mezcla de ternura y pragmatismo. «Enrique, tú siempre has sabido reconstruir sobre ruinas, quizá ahora te toca reconstruir tu propia historia». Sus palabras flotaron en el humo del café. En las cartas, frases como esta aparecían una y otra vez escritas por Vicente. «Hicimos pactos que no pudimos sostener, heredamos silencios de quienes ya no podían gritar, pero la tierra nunca se olvida de los nombres». La lectura de esos pasajes produjo en Enrique una sensación de continuidad inesperada, una conexión con algo que no pertenecía a sus balances y sin embargo tenía poder sobre su vida material. Para entender la magnitud de lo encontrado, hubo que pasar por algunos trámites básicos que exigían explicación. En primer lugar, la verificación de títulos de propiedad en el registro de la propiedad, un proceso que consistía en solicitar una nota simple, cotejar la antigüedad de las inscripciones y comprobar si existían cargas o hipotecas vigentes. Ese trámite, explicado en términos sencillos, implicaba una petición formal al registro, el pago de una tasa administrativa y la espera de respuesta en plazos que podían variar de días a semanas dependiendo del volumen de trabajo de los registradores. Enrique siguió el proceso paso a paso, aprendiendo a leer sellos y firmas como quien aprende un nuevo idioma. La segunda actuación necesaria fue la comprobación de testamentos y posibles herederos, un procedimiento de filiación documental que requería solicitar partidas de nacimiento, de funciones y en algunos casos la intervención de un notario para la apertura del testamento hológrafo si existiera. Se trataba de procesos técnicos y solemnes que en total ocuparon varias semanas y le dieron a Enrique tiempo para reconstruir no solo papeles, sino su propio ánimo. A la mitad de esas diligencias, la gente del pueblo empezó a aprenderse de la historia de la caja y del nombre de Vicente Moretti. Algunos recordaban vagamente que los Moretti habían sido trabajadores de la vieja cantera en las afueras. Otros comentaban que hubo una disputa por tierras durante los años 50 que había terminado en silencios y amenazas. La narración colectiva fue tejiendo un mapa de voces que apuntaban a secretos que quizá ya no podían doler a quienes se habían ido, pero podían cambiar la suerte de quienes quedaban. El primer gran momento de tensión llegó cuando Carlos, el gestor del banco, apareció en la puerta. «No se imagina todo lo que una caja vieja puede desencadenar», dijo, con una sonrisa más afilada que una navaja. «Si hay un título válido, habrá acreedores y reclamaciones». Enrique contestó casi sin aliento. «Yo solo quiero saber la verdad sobre esta casa y sobre lo que pertenecía a ella». Carlos replicó: «La verdad rara vez viene sola, señor Salazar. A veces viene con demandas y con intereses». Hubo entonces un intercambio tenso frente a la mesa de la cocina entre ellos, con susurros, promesas y advertencias, y con un total de 13 réplicas cortas que incluyeron preguntas duras, silencios largos y la sensación de que algo estaba en juego más allá del dinero. El segundo momento de tensión fue el reencuentro con Julián el capataz, quien conocía historias que no figuraban en ningún documento, pero sí en la memoria de la cantera. Julián llegó con las manos manchadas de grasa y un recuerdo que lo hacía inclinar la cabeza. «Hubo una noche en que enviamos hombres a marcar lindes y alguien dejó una carta quemada entre las piedras», dijo. «Si esas cartas existen enteras en su caja, señor Salazar, quizá haya cosas que algunos prefirieron enterrar». Enrique, que ya no tenía fuerza para las evasivas, respondió: «Entonces dígame lo que sabe, y yo haré lo que haga falta». La conversación se alargó, con diálogos que mostraron miedo, arrepentimiento y un viejo rencor que aún olía a metal y a barro, en una secuencia de 10 intercambios que pusieron a prueba la voluntad de todos.
El tercer momento de tensión se produjo cuando apareció una demanda de un grupo que decía ser heredero legítimo de las propiedades Moretti. Una carta anónima llegó a la alcaldía reclamando la reversión de la venta y la intervención de la autoridad local. Ana, la concejala, con papeles en mano, convocó a una reunión en la que el padre Miguel pidió calma y la comunidad se dividió entre quienes protegían a Enrique por compasión y quienes sospechaban que el empresario solo buscaba lucrarse. Fue una escena densa, con reproches y con defensas, que duró hasta la noche, produciendo un total de 8 réplicas tensas donde se mencionaron nombres, fechas y promesas incumplidas. Entre esos tumultos, Enrique encontró en el cuaderno negro de Vicente una serie de entradas en primera persona que funcionaban como un diario íntimo, donde el antiguo dueño narraba su relación con la tierra, con un amor interrumpido y con pactos que habían unido a familias y empresas en modos que ahora parecían injustificables. Leer aquellas líneas fue como escuchar una confesión. Fui joven y creí que la cantera era un porvenir. Vendimos parcelas en tiempos de necesidad y cuando la lluvia vino a llevárselo todo, guardé lo que pudo salvarse en esta caja. Esas palabras dieron a Enrique un mapa no solo de propiedades, sino de afectos y responsabilidades. Decidió entonces que el hallazgo no podía ser ocultado ni explotado sin transparencia, y propuso al pueblo un camino distinto: abrir el contenido de la caja en una reunión pública y debatir con testigos. Se preparó una asamblea en la casa de la plaza, donde llegaron vecinos como Teresa, Lucía, Marta, Julián, Carlos, Ana y hasta Andrés el panadero, que siempre llegaba tarde pero con las manos aún enharinadas. Enrique comenzó a leer en voz alta fragmentos del diario de Vicente. Su voz se quebró en varias ocasiones y la sala se llenó del olor a pan y a cera de vela. Entre las lecturas salió a la luz una petición de Vicente a su nieto, un hombre desconocido en la colina, pidiendo que, si algún día las tierras volvían a otros, se les diera prioridad a los que habían trabajado la cantera y a las familias que vivían de ella. Fue un momento de verdad que trastocó acuerdos antiguos. Hubo un intercambio largo entre Enrique y el supuesto heredero que se presentó en la asamblea, un hombre de mirada cansada que decía llamarse Francisco Moretti y que reclamaba la tutela de los papeles. «Tengo derecho», dijo Francisco, «estas tierras son de mi sangre». Enrique respondió: «No vine a usurpar su historia, vine a honrar la verdad». El diálogo se prolongó en 11 réplicas que incluyeron súplicas, silencios y la intervención final del padre Miguel, que pidió que se buscara una solución que no dejara a la gente de la cantera sin sustento. La decisión colectiva fue nombrar una comisión que revisara los documentos con calma y que incluyera a representantes del pueblo para evitar que la situación derivara en pleitos que solo beneficiarían a abogados y bancos. Para formalizar cualquier acuerdo, hubo que realizar una serie de trámites técnicos de varios pasos: una revisión notarial de las escrituras, un cotejo con las inscripciones del registro y la elaboración de un acta de notoriedad si se encontraba que ciertos documentos habían estado ocultos o en manos de terceros. Ese proceso de regularización, explicado de forma concreta, implicó la intervención de un notario para certificar la autenticidad de las firmas, la toma de testimonios de testigos mayores y la presentación de fotografías y copias notarizadas para inscribir cualquier nueva disposición en el registro de la propiedad. Fueron semanas de papeleo donde la burocracia se movía lenta y precisa, y donde Enrique aprendió a dialogar con funcionarios, a explicar el origen de cada papel y a poner en valor la memoria que las letras contenían. En medio de esa marea de documentos, el viejo dueño de la casa, al que nadie esperaba encontrar vivo, apareció una tarde cuando la lluvia golpeaba los cristales. Se llamaba Vicente Moretti. No era un fantasma, sino un hombre delgado y quebradizo que había vivido sus últimos años en una casa de campo a 30 kilómetros lejos del ruido del pueblo. Su voz tembló al ver la caja abierta. «Pensé que aquello que dejé se había perdido», dijo Vicente con un hilo de incredulidad. Enrique lo miró con una mezcla de respeto y recelo. ¿Por qué dejó todo? ¿Por qué vino después en papel?
Vicente respiró y contó su historia en una secuencia que provocó conmoción. Su hijo había emigrado, su esposa había fallecido y la cantera se había cerrado por una decisión empresarial que dejó a muchos en la pobreza. Él decidió entonces esconder lo que podía salvar a los suyos en la caja y esperar un momento propicio para entregarlo a quien lo necesitara. No era oro ni títulos, dijo Vicente, eran nombres, listas de trabajadores, deudas perdonadas entre familias y una promesa hecha a quienes se cuidaron durante las huelgas. El diálogo entre Vicente y Enrique fue largo, con un crescendo emocional que incluyó 11 intercambios donde el arrepentimiento, la explicación y las súplicas se entrelazaron. Vicente ofreció una cosa que nadie esperaba, la cesión de una parte simbólica de las tierras de la cantera a la comunidad para instalar una cooperativa que diera empleo a los antiguos canteros. Lo que guardé no era para mí, dijo Vicente, siempre fue para quienes trabajaron con sudor. Enrique, que había llegado con la idea de revender para pagar deudas, sintió que algo en su interior cambiaba. La propuesta encontró resistencias, en especial de Carlos el gestor bancario y de un pequeño grupo que prefería soluciones más lucrativas. Pero también halló apoyos firmes en Marta, Lucía y en Teresa. La tensión final para cerrar el asunto consistió en organizar una junta de vecindario que votara la propuesta de Vicente. Un momento que sirvió para probar la capacidad de la comunidad de priorizar dignidad sobre beneficios inmediatos. Hubo debates acalorados, reproches antiguos que surgieron como hierbas en tierra removida, y momentos de ternura cuando vecinos contaron anécdotas de solidaridad. Al final, por una estrecha mayoría, se aprobó explorar la idea de la cooperativa y la gestión comunal. El acuerdo incluía la formación de un consejo integrado por 5 personas: Enrique, Marta, Lucía, Julián y Ana. Fue un compromiso que exigía transparencia y que, simbólicamente, ponía a la comunidad al frente de su propio destino. Después de la votación, en una celebración humilde, se habló de un matrimonio que sellaría los nuevos lazos sociales. No era un matrimonio tradicional de conveniencia, sino una ceremonia pública de reconocimiento entre Enrique y Marta, que había sostenido al hombre en los peores días y que ahora aceptaba formalmente compartir su vida y su responsabilidad. La noticia del enlace produjo murmuraciones y también gestos de apoyo. Hubo quien dijo que Enrique ahora buscaba legitimidad social y quien dijo que Marta merecía reconocimiento por su lealtad. El intercambio que condujo a la propuesta de matrimonio fue íntimo, con 8 réplicas que incluyeron confesiones, risas y la visión de un futuro humilde y trabajado. La ceremonia fue sencilla, al aire libre, bajo una pérgola con ramas de olivo donadas por Andrés el panadero, con el padre Miguel oficiando y con la vecindad entera como testigo. Aquella noche la casa de Enrique se llenó de voces, de panes, de canciones y de promesas. El cierre emocional del conflicto, sin embargo, no vendría de inmediato, sino que se desplegó en los meses siguientes en pequeños pasos concretos que demostraron la transformación. Un mes después, la cooperativa empezó a formar una lista de ex trabajadores de la cantera que recibirían prioridad en pequeñas obras de restauración y mantenimiento. Las manos volvieron a moldear piedra y barro, y en la pequeña plaza se volvió a ver humo de fogones y calor de panes. En esos primeros 30 días, la vida cotidiana dio señales de normalidad restaurada. Niños jugando cerca de una horta comunitaria cuidada por Lucía, Teresa organizando turnos para el reparto de pan, Julián enseñando a los jóvenes a leer planos básicos y Enrique aprendiendo a delegar. Fue un mes de ajustes donde los rencores se intercalaban con gestos de ayuda tangible. 3 meses después, la cooperativa había cerrado su primer contrato con una empresa regional para la restauración de un tramo de camino rural. El trabajo generó ingresos modestos pero estables y, sobre todo, devolvió dignidad a quienes habían sentido que su oficio ya no tenía valor. La sociedad, conformada por vecinos y por algunas familias que habían vuelto de ciudades cercanas, empezó a publicar listas de proyectos y a gestionar cuotas de participación. La formación de la comisión administrativa incluyó capacitación básica en contabilidad, que impartió Ana la concejala, y un pequeño fondo de emergencia que facilitó Teresa con una colecta local. A esos 90 días, Vilamayor mostraba signos de renacimiento, la plaza limpiada, la fachada de la iglesia con una nueva capa de pintura y la casa de Enrique con la ventana abierta a la tarde. Se sentía que la palabra recomenzar había tomado cuerpo.
6 meses después, la transformación era más visible y profunda. La cooperativa ya tenía un proyecto de horticultura social que funcionaba en parte de las tierras revertidas, las primeras cosechas alimentaron a los comercios locales y algunos jóvenes encontraron contratos de medio tiempo que les permitieron sostener a sus familias. El acuerdo entre Enrique y Francisco Moretti se había convertido en una alianza negociada donde se garantizaba respeto a los derechos legales y un reparto equitativo de beneficios futuros. La tutela de los documentos por parte de la Comisión de Vecinos había evitado pleitos largos. La casa, que al principio fue apenas un refugio para un empresario caído, se transformó en un espacio de reunión, en un centro de documentación de la historia de la cantera y en un símbolo de que la dignidad se reconstruya con manos y con palabras honestas. Ese sexto mes trajo también reconciliaciones. Julián y Francisco compartieron una conversación en la que se pidieron perdón por silencios pasados. Marta y Enrique consolidaron su relación en proyectos comunes, y el padre Miguel celebró una misa de acción de gracias con el pueblo entero. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite creer que siempre existe una posibilidad de reempezar, y suscríbete para escuchar más relatos de gente común que convierte la pérdida en cuidado. Mientras tanto, en la colina de la nevera, la horta florecía, las conversaciones se volvían más largas que las sospechas, y la memoria que antes estaba enterrada en una caja de madera dio lugar a una comunidad que escuchaba, decidía y trabajaba junta. La última imagen que queda es la de Enrique, ya no solo como empresario que perdió su imperio, sino como vecino que aprendió a leer las letras de otros y a poner su nombre en la lista de quienes ayudan a reconstruir. En el ático, entre polvo y telas, la caja quedó vacía de secretos pero llena de sentido. Mientras haya personas dispuestas a abrir los baúles de la historia y a compartir lo encontrado, siempre habrá una posibilidad de plantar esperanza. Si esta historia te tocó, comparte y haz que más gente sepa que los reencuentros y los rebrotes de dignidad son posibles cuando una comunidad decide actuar junta.